El fracking o fracturación hidráulica es una técnica de explotación de hidrocarburos, fundamentalmente del llamado gas no convencional, que es un gas atrapado en poros muy pequeños de rocas muy poco permeables y cuya extracción no es posible mediante métodos convencionales. Entonces hay que hacer una perforación vertical que luego se reorienta para que sea horizontal y a través de ella se inyectan agua con arena y aditivos químicos a muy alta presión con el fin de reventar, de fracturar completamente la formación rocosa donde está el gas para de esta manera poder extraerlo. El fracking es una técnica muy agresiva con el medio, tanto con la superficie como con, sobre todo, el subsuelo. Los aditivos químicos que se emplean para mezclar con el agua que se inyecta, muchos de ellos son tóxicos. La propia inyección de agua puede removilizar productos tóxicos, componentes, metales pesados, productos radiactivos incluso que haya en el subsuelo, que también podrían luego volver a la superficie. Y en definitiva supone actuar sobre el subsuelo de una manera completamente incontrolada que puede suponer una amenaza sobre todo para los acuíferos. Por otra parte, en superficie, la propia actividad intensiva de extracción de gas se ha demostrado en zonas como Estados Unidos, donde lleva ya 15 años funcionando a pleno rendimiento, que supone una hipoteca en los usos del territorio, una ocupación de suelo, un consumo de recursos agua tremendamente importantes que prácticamente hipotecan o son incompatibles con otros usos tradicionales del territorio. Es una técnica muy agresiva, es una técnica que no está lo suficientemente evaluada y es una técnica que tiene graves afecciones medioambientales, graves afecciones sobre el territorio, graves afecciones sobre las aguas y por lo tanto graves afecciones para la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Es una técnica que ocupa muchísimo territorio, si es que se llevará a efecto, puesto que combina multitud de pozos que tiene que hacer con multitud de balsas para almacenar las aguas contaminadas que se han utilizado y que requiere luego muchísimo tráfico de camiones para llevar el residuo y para llevar los gases. Eso invalida además el territorio que se ha usado para usos futuros y por lo tanto repercute clarísimamente en la agricultura, en el paisaje y en el medio ambiente. Es una técnica que se apoya en las energías fósiles y creo que todo el mundo es consciente de que las energías fósiles tienen fecha de caducidad, se agotan y por lo tanto hay que apostar claramente por un modelo energético absolutamente diferente. Si ahora se vuelcan las multinacionales y lo permiten los gobiernos en la técnica del fracking, pues ciertamente va a suponer un frenazo para el desarrollo de las energías alternativas, de las energías renovables, no se van a poder cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y el problema del calentamiento del planeta pues va a seguir acentuándose. La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, diversas universidades de gran prestigio tanto en Estados Unidos como en Europa y por supuesto los colegios de geólogos y médicos alertan de la utilización de esta técnica tan agresiva y medioambientalmente desde luego insostenible. ¿Por qué? Pues porque aparte de la contaminación del suelo, la utilización del fracking lleva aparejado una serie de problemas de tipo, por ejemplo, que una vez que se inyecta el agua, es muy posible que estas aguas, antes de subir a la superficie, puedan incluso llegar a contaminar acuíferos cercanos, algo que de toda forma no es posible asegurar que no pueda producirse. También, una vez que el agua vuelve a la superficie, aflora en forma de lodos unida a materiales y minerales que están en las rocas, algunos de ellos muy peligrosos e incluso radiactivos. Este tipo de minerales después hay que guardarlos y almacenarlos en balsas que evidentemente hay que sellar y que, por mucho que se diga que eso es seguro, puede llegar un momento que esas balsas pues revienten, como pasó en el caso de Boliden, o que incluso estén mal selladas, con lo cual esos productos radioactivos podrían incluso llegar a pasar a la atmósfera. Pero también hay otro asunto desdeñable y que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que el fracking, la explotación con este sistema tan agresivo, puede llegar a producir incluso hasta movimientos sísmicos.
Incluso si creyésemos en eso, solo podría hacerse estableciendo una serie de garantías absolutamente necesarias para que las investigaciones y la explotación, digamos, no produjeran esos impactos incontrolados que con mucha facilidad puede producir. ¿Qué significa eso? Que habría que exigir de una manera minuciosa una serie de investigaciones preventivas que también son no convencionales para que todo eso se pudiera hacer con garantías. Yo me temo que eso encarecería extraordinariamente al final la explotación del recurso y probablemente las empresas que plantean en términos muy oportunistas, quizá especulativos, este tipo de nuevas fuentes de energía no cuentan con la inversión necesaria en prevenir. Y desde el punto de vista técnico sería absolutamente exigible esto. De lo contrario, es algo así como el experimento del aprendiz de brujo, que interviene de una manera agresiva en el subsuelo sin prever las consecuencias y dejándole estas consecuencias probablemente a las generaciones venideras. El Gobierno, igual que hizo con las nucleares este tiempo atrás, atendiendo a las presiones de los lobbies internacionales, ahora apuesta por el fracking. La demanda de petróleo es cada vez mayor, como he dicho, y entonces lo que se está buscando son nuevos nichos de negocio. Y digo de negocio porque esto, no dejemos de olvidarnos que es un negocio. Frente a esa apuesta decidida, nosotros apostamos, porque creemos que es el futuro, por las energías renovables. Las energías renovables son el futuro, son más baratas, crean más puestos de trabajo y sobre todo llegan más a la población. Contrariamente a esto, el Gobierno está decidido a castigarlas. Últimamente ha habido una reforma energética del sector de las renovables y del sector de la energía, en el que a los pequeños productores de renovables se les castiga con una nueva tasa por producción. ¿Qué sucede con esto? Que en vez de apostar el Gobierno por las renovables, lo que hace es castigar a los productores, a los pequeños productores de renovables, con una tasa que estos 30.000 productores van a quedarse prácticamente a la ruina, porque a lo que les aboca es a la ruina. Y sobre todo que libere de hasta ahora el peaje que se está pagando a las multinacionales en materia energética y recupere la soberanía para los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, debería ser un modelo energético controlado por el Estado, que se apoyara en las energías endógenas que tenemos, que son las que permitirían creación de empleo y desde luego un modelo energético propio y que nos liberara de la dependencia energética. Y finalmente lo que decimos es que nos gustaría que el Gobierno español hiciera, pues como ya han hecho los gobiernos de Francia y Bulgaria, que han prohibido total y absolutamente el fracking en su territorio, como han hecho otros gobiernos como el de Alemania, como el de Chequia, como el de Suiza, que han establecido una moratoria. Y sobre todo lo que nos gustaría es que el Gobierno español dejara de estar al servicio del lobby empresarial, de las multinacionales energéticas, pensara en la ciudadanía, pensara en el territorio y pensara en ese nuevo modelo energético alternativo que necesitamos. Por eso Izquierda Unida está en contra, pero por eso Izquierda Unida hace la propuesta del nuevo modelo energético que desarrollamos y por eso exige y reclama primero el principio de precaución y segundo seguridad en las decisiones que se toman. Donde las multinacionales del sector ven la oportunidad de negocio, de un suculento negocio, Ecologistas en Acción, como otras muchas organizaciones, entendemos que lo que hay es la ruina para las zonas en donde se va a asentar el fracking y sobre todo para las personas. Hay algunos lugares donde se están solicitando permisos en formaciones que están muy cercanas a los acuíferos y por tanto con un gran peligro de que estos acuíferos queden contaminados. Para que la técnica del fracking pudiera resultar mínimamente rentable, hace falta así como 100 veces más pozos de fracking que uno solo de petróleo. Sur ta peau sèche à laisser germer des larmes.